Estamos ya de nuevo de vuelta con ustedes y les decía Iñaki Tejero del Grupo de Investigación Ingeniería Ambienta que pertenece a la Universidad de Cantabria. Y es que poco a poco, Iñaki, nuestro objetivo es daros un espacio para que expliquéis a veces la labor que se hace en la universidad y que es tan desconocida. Y bueno, a veces criticamos sin saber y no es justo, ¿no? Porque se hacen muchas cosas, en muchos niveles estáis a la cabeza, a nivel ya no solo de España, sino de fuera, y es una pena que esto no se dé a conocer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Iñaki, el Grupo de Investigación Ingeniería Ambiental, ¿qué es? Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Ambiental. Bueno, es un grupo dentro de un área de conocimiento de la universidad que es tecnología del medio ambiente, pero realmente es ingeniería ambiental. ¿Y a qué nos dedicamos los ingenieros ambientales? La ingeniería ambiental nace desde la ingeniería de caminos y a partir de ahí, esto es bastante desconocido por la gente en general, claro. Y a partir de ahí, pero estamos hablando más como biólogos, estamos y no hablando, tiene que ver, claro, ¿no? Estamos hablando del final del siglo XIX, para entendernos, lo que era la antigua ingeniería de salud pública o ingeniería sanitaria. Sí. Y esa ingeniería sanitaria ya en la segunda mitad del siglo XX, se transforma en ingeniería ambiental, de forma ya... Al final el planteamiento es básico, empezamos queriendo proteger a la población humana y acabamos necesitando proteger al planeta para proteger a la población humana. Sí. Y de ahí un poco el tema de ingeniería ambiental. Entonces, ¿a qué nos dedicamos y cuáles son nuestras líneas de nuestro grupo de investigación? Fundamentalmente, la ingeniería sanitaria o ambiental surge para proteger a las poblaciones humanas de las grandes epidemias que asolaban desde la Edad Media y luego en el siglo XIX a las poblaciones, a las ciudades, y produciendo una grandísima mortandad. Entonces, estas soluciones, desde el punto de vista de salud pública, sanitario, no eran... cuando ya estaba enferma la población, a veces no podían hacer nada y la idea era prevenir, y ahí entramos nosotros. Entonces surge una combinación de ingenieros civiles, hidráulicos, con los servicios sanitarios, los servicios de salud pública, y se forma esta ingeniería sanitaria o ingeniería de salud pública. Primer campo, el agua, la protección, controlar la calidad del agua para evitar la transmisión de enfermedades a la población. En ese campo nosotros tenemos unas líneas importantes de investigación. Líneas de depuración de aguas residuales para evitar la contaminación de los medios naturales, de protección de las aguas de abastecimiento, de protección de las aguas naturales, toda esa línea, ¿no? Sí. Y dentro de esa línea nuestro grupo pues igual tiene una predilección especial en tratamientos biológicos de depuración de aguas, que son los más baratos y los que consiguen mejores resultados. Bueno, pues... Especialmente para aguas urbanas o asimilables a urbanas, que es un poco el tema. Otra línea es el tema de residuos. Los residuos sólidos urbanos fue otro de los motivos de enfermedades sobre la población, la famosa peste negra y todas estas cosas eran consecuencia de la mala higiene que había, especialmente en la gestión de basura. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahí salían las ratas salían las pulgas, los piojos, y al final se transmitía la peste a la población. Otra vez, la solución, prevenir. Entonces, ¿cómo? Gestionando bien los residuos. Entonces, ahí otra vez tenemos dentro del grupo de ingeniería ambiental una línea de ingeniería de residuos que llevamos muchos años trabajando. A nivel nacional estamos ahí, incluso a nivel internacional también en niveles muy altos en cuanto a, por ejemplo, ser capaces de simular, de predecir y simular el comportamiento de un vertedero de residuos sólidos urbanos. Con todos los problemas que han tenido los vertederos, pues entonces el ser capaz de saber la cantidad de agua contaminada, el lixiviado que se va a producir, la cantidad de biogás para poderlo aprovechar, los asientos que se pueden formar, los posibles deslizamientos, es uno de los... Es, por ejemplo, un desarrollo de software, de programas de simulación, desarrollado por el grupo a nivel internacional y de los mejores del mundo. En el otro campo, en el de los tratamientos biológicos, ¿cuál ha sido nuestro objetivo como grupo de investigación en ingeniería? Que esa es una de las cosas, normalmente la investigación es científica, ¿vale? Nosotros intentamos investigar en ingeniería, desarrollo de herramientas como software, programas de simulación o
desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, en ese campo de los tratamientos biológicos hemos desarrollado muchas patentes ya, que las hemos ido desarrollando, y lo que pasa es que luego la sociedad necesita que haya una cadena correcta de funcionamiento, que sea transmisión a las empresas, que claro, vosotros os encargáis de ese diseño, dais ese producto y luego a la invención, al desarrollo, a la comprobación de que funciona. Después colaboramos con muchas empresas, etcétera. Pero el que algunos productos no lleguen al mercado, pues pueden ser por miles de razones. En algunos casos sí que llegan al mercado. Por ejemplo, hace poco una patente pues con un grupo empresarial, Oxital en concreto, Inor, y luego con Tecnalia del País Vasco, pues y el grupo nuestro, pues ahora ya se ha pasado a patente nacional e internacional, y están ahí para desarrollar. ¿En qué consistía esa patente? Esa patente era una patente de proceso de tratamiento para eliminar contaminantes emergentes. Es decir, por ejemplo, los fármacos. Por las aguas salen los fármacos, no porque los tiremos directamente, sino porque los hemos tomado y luego los evacuamos. Claro, y entonces hay cosas que no podemos retretes evitar, ¿no? Y cosas de esas. Entonces, al final se ha llegado a situaciones en que, por ejemplo, se detecta que hay seres vivos que cambian de sexo, y muchas veces puede ser por problemas de esto que se llaman disruptores endocrinos, que proceden de compuestos o fármacos o cosas utilizadas por la sociedad humana. Entonces, lógicamente habría que evitar que llegaran, ¿cómo? Tratándolo, etcétera. Los tratamientos normales reducen en algunos casos bien, en otros apenas reducen, entonces hay que buscar tratamientos específicos, ¿no? Ahí estáis. Bien. Claro, para vosotros supone un éxito cuando esa patente sale al mercado, se utiliza, ¿no? En los casos en los que no, pues es... La sensación a veces de trabajar para nada, que tampoco. Esa es una pena, ¿no? Porque al final, claro, nosotros llevamos trabajando ya muchos años. Yo vine aquí a Santander en el 87, en el 84. Y desde entonces pues hemos ido generando cosas, trabajo, desarrollo. Y la sociedad desde antes hasta ahora ha ido cambiando mucho. Ahora ya empieza a haber la necesidad de la innovación para la competencia internacional, y las formas de contratación y de mercado cada vez van más por la exigencia de calidad de las ofertas, de los productos, en vez de por otras vías que podían ir anteriormente. Y entonces ahí cada vez más, y sobre todo cuando va a nivel internacional, cada vez tienes que innovar más para tener un paso adelante respecto a la competencia y llevarte las obras, las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un cambio muy importante. Ahora mismo ya las empresas españolas empiezan. Yo me acuerdo cuando empezamos, había una crítica a la investigación universitaria, que lo hacía en el aire, que sin los pies en la tierra, y las empresas que desde mi punto de vista nunca, lo que hacían era una inversión, y ya creían que ya tenían la inversión en la empresa para toda la vida. Lógicamente eso no es así, y las empresas que no han ido innovando se han ido desapareciendo. Claro, pero de ahí que tenga que haber, lo hablábamos también con Enrique Aya, el director de formación profesional, ¿no? Que en todos los sectores de la educación tiene que estar ligada con la empresa, ¿no? La empresa es la que demanda, y la universidad en este caso es la que puede producir por lo menos ese proyecto. Luego ya la empresa se encarga de la distribución o de acercarla al ciudadano. Incluso, ¿no? Muchas veces la universidad tenemos que ir por delante en nuestra rama. Vosotros os podéis proponer también a la empresa. Sí. Y de hecho hay cosas que yo, por ejemplo... Claro, sobre todo para que esas patentes no se queden luego ahí, ¿no? En el aire. Pero, por ejemplo, incluso en formación, nuestros alumnos de máster de Ingeniería Ambiental, el objetivo cuando se integran de prácticas en empresas es que tienen que aportar a la empresa. Y normalmente aportan, es decir, los conocimientos que han adquirido durante su formación de máster en la empresa tienen un día a día que les impide muchas veces actualizarse. Y una actualización viene muchas veces por estos alumnos que llevan nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos métodos, y que empujan a la empresa hacia adelante, ¿no? Bueno, Ingeniería Ambiental, la financiación desde de manos de quién nos llega. Pues mira, en muchos casos de la propia empresa, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver. ¿Y cada vez más? De todo. Aquí es un problema de competición. Entonces tenemos que competir primero para proyectos de investigación básica, digamos, fundamental, que se llama
no orientada, pues al final tenemos que competir con todos los grupos de investigación nacionales para presentar nuestros proyectos que sean seleccionados por calidad y al final que sean financiados. Y cualquier grupo de investigación nacional tiene que tener una línea de proyectos de este tipo, sí, en plena competencia. Luego, a nivel europeo también hay otras líneas, o a niveles regionales, y son proyectos que tienen, digamos, su justificación en la investigación que uno propone. Pero en paralelo, yo como ingeniero, desarrollar ciencia me parece muy bien, pero yo lo que tengo que desarrollar es ingeniería. Y para enseñar ingeniería además hay que aplicarla. Entonces tenemos una pequeña contradicción, porque el científico enseñar ciencia es desarrollar ciencia y hacer investigación. Los ingenieros es un poco más complicado. Entonces la necesidad de tener los pies en la tierra es muy grande. Con lo cual no solo hacemos investigación, digamos, básica, fundamental, sino fundamental tecnológica, sino que además tenemos que conocer los casos reales. Y para conocer los casos reales muchas veces investigamos problemas que tienen las empresas, las administraciones, e incluso asesoramos a las mejores soluciones que se pueden dar para casos concretos. Y todo eso supone pues un montón de convenios y contratos con empresas o administraciones, y además con una finalidad, como decías, concreta. Tengo este problema, hay que resolver este problema y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Bueno, esa comunicación y esa interrelación tiene que existir, obviamente, para que, bueno, ya no solo la ingeniería ambiental, sino todo tenga un camino, ¿no? Bueno, tenéis dentro de este grupo de investigación un certificado ISO que además habéis renovado desde el 2008, porque es algo que hay que renovar cada año, ¿no? Bien, eso forma parte también de una estructura de un grupo de investigación, ¿no? O sea, nosotros como grupo de investigación en ingeniería necesitamos muchas cosas. Entonces, una de las partes fundamentales es medir la realidad. Y para medir la realidad se necesitan laboratorios, técnicas analíticas y laboratorios. Eso es un primer reto. Hay que estar consiguiendo fondos para montar un laboratorio que te permita hacer investigación. Nuestro planteamiento desde el principio fue: si hacemos investigación también podemos hacer asistencia técnica a la sociedad, sí, y por lo tanto la mejor forma de rentabilizar las inversiones es no solo dedicarlo a investigación sino también a la sociedad. En esa línea creamos el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, y de cara a obtener un sello de calidad de cara a las relaciones, bien hacia afuera o bien incluso internas por la investigación, implantamos la ISO 9000 de control de calidad. Que la lleváis desde 2008 renovando, importante, ¿no? Pues otros esfuerzos, ¿no? Bueno, hemos hablado, por ejemplo, de ese proyecto que nos contabas antes, y para seguir un poquito ejemplificando, ¿no?, a la gente, para que nos puedan entender mejor, háblame de otros proyectos. Tenemos otro por ahí, algo relacionado con las algas, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a ver, mira, nosotros dentro de ingeniería de tratamiento de aguas, uno de los primeros enfoques míos fue biológico, tratamiento biológico, porque era el que veía yo con grandes capacidades para eliminar contaminación. Y una vez entrado en eso, pues hemos desarrollado nuevas tecnologías en tratamientos biológicos, de lo más complicadas a lo más aparentemente sencillas. Y eso ha dado lugar a las correspondientes patentes. Y en esa línea, a partir del conocimiento de lo que llamaríamos reactores biológicos, es decir, sistemas para coger el agua, meterla dentro, tratarla y obtener el agua sin lo que uno quiere o con lo que uno quiere, pues era biológico. A partir de ahí dice, bueno, si yo sé de reactores biológicos, puedo tener otras extensiones. Por ejemplo, un suelo contaminado con componentes orgánicos, posiblemente si esos componentes orgánicos son biodegradables, se puede depurar, se puede descontaminar el suelo, la materia que tiene el suelo, que le hace inviable para cualquier uso. Entonces, hemos desarrollado también patentes para lo que llamamos biorecuperación de suelos contaminados. La otra, si sabemos de reactores biológicos, ¿por qué no utilizar los reactores biológicos, por ejemplo, para producir algas con diferentes objetivos? Uno, por ejemplo, captar dióxido de carbono, que es el problema del cambio climático. El otro, producir biomasa que podamos utilizar para diferentes objetivos. Uno, por ejemplo, para producir biogás, que es otra fuente energética.
con lo cual cerraríamos un poco el círculo y no haría falta ir a por combustibles fósiles. Más, podríamos sacar, por ejemplo, haciéndoles a las algas estrés, se le puede conseguir que algunas algas acumulen muchos lípidos, mucho aceite. Y esos aceites sería pues, como el girasol u otros, que al final podríamos obtener esos aceites para, por ejemplo, para biocombustibles. O algunos aceites pueden ser omegas 3 y cosas de estas y podríamos pasar a otros componentes para alimentarios o farmacéuticos. Sobre este tema estáis ahora mismo investigando, ¿verdad? Este tema hicimos una aplicación, a partir de ahí sacamos una patente, se registró la patente, teníamos una cierta relación con una empresa, al final hubo inviabilidad por parte de la empresa y entonces no se continuó. Claro, hay veces que en un momento dado sí que podéis animaros a meteros en un tema determinado porque en un principio esa empresa, una empresa apuesta, pero claro, y más esta situación, estáis viendo que igual empresas que han apostado en un principio se están retirando. Puede ser. La crisis es tremenda. La sufrimos en todos los niveles, ¿no? ¿Qué ha ocurrido entonces con el tema de las algas, con esa empresa que al final... No, pues al final, digamos que actualmente seguimos una línea de investigación autofinanciada por nosotros mismos en algas, pero no con una financiación importante en ese tema. Bueno, pero se sigue investigando sí, de hecho vamos a dar una tesis doctoral dentro de poco, espero. Y luego intentaremos sacar esas ideas. Y además luego, bueno, por lo que la patente se está pasando a valorización por parte de de los organismos de la universidad o del grupo G9 de universidades que están desarrollando. Entonces ahí están ahora mismo trabajando en eso. Es decir, en la parte en la que nosotros no deberíamos de llegar, es decir, nosotros hacemos un producto, ahora alguien tiene que valorizarlo y luego alguien tiene que producirlo, ¿no? Cada uno se encarga de un trabajo en concreto. Eso es. ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, yo tengo, bueno, por ejemplo, lo que nos hablabas antes de esa prevención, sobre todo de los residuos para evitar males mayores. Yo no sé, por ejemplo, cuando el problema de Haití, hasta qué punto igual, no sé si proposición de ideas o algo de esa, vamos, esos, no era la peste la enfermedad, pero la prevención y las enfermedades proliferaron. También hubo, ¿eh? Sí. Empezó a haber casos de cólera, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que eso ya empieza a ser epidemia. Bien, hay un campo en la ingeniería que es la actuación ante situaciones de emergencia, ¿no? De hecho, hay dentro del grupo y de los macrogrupos con otros grupos y tal, gente que está trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, las actuaciones, por ejemplo, después de un desastre de estos, la generación de residuos es instantánea y brutal. Entonces hay que gestionarlos bien porque en el momento que se pase un tiempo, aquello es un foco de mala higiene y por lo tanto de enfermedades. Eso por un lado. Por otro lado, se destruyen muchas instalaciones y muchas infraestructuras sanitarias, digamos, de abastecimiento, de tratamiento de aguas, y entonces hay que actuar rápidamente para obtener agua de calidad ya. Entonces muchas veces lo que es la construcción de plantas piloto móviles prefabricadas para ir inmediatamente y estar empezando a producir desde ya, también es otra línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, con alguna empresa de aquí hicimos en su momento instalaciones de desalación por osmosis inversa, o sea, lo que era un conjunto completo para ir a un sitio y a partir de ahí, a partir de agua de mar, para situaciones obtener, además emergencias, ¿no? O emergentes o transitorias, ¿no? Entonces, toda esa situación es una situación que, como es muy ocasional, normalmente no hay un trabajo habitualmente permanente, pero sí que es importante. Claro, pero ya tomáis acciones preventivas en esos sentidos, ya hay actuaciones. Y, bueno, ya hay toda una ingeniería de vertederos para gestionar los residuos, colocarlos adecuadamente sin producir daños, etcétera. Bueno, y un caso práctico que hemos visto en Santander, el nuevo sistema de gestión de residuos de estos subterráneos. No sé si habéis tenido que ver algo en este proceso o si no, simplemente cómo lo veis. Lateralmente. Bien, ventajas e inconvenientes. Al final hay... Más parece que es la idea de continuar a avanzar en toda la capital. Sí, bueno, hay muchas veces en tecnología que las cosas pueden ir por diferentes motivos, ¿eh? En principio, ¿es una solución? Es una solución. Antiguamente la solución de lo que es la recogida neumática de residuos pues se aplicaba en sitios muy concretos, por ejemplo en países
en que hay nieve en la calle durante mucho tiempo y que el transporte para recoger esa basura, y además imagínate, ¿no? Dejas ahí la basura y luego la sacas en piedra. Puede suponer un problema, ¿no? Entonces es un problema. Entonces en países nórdicos la recogida neumática era habitual. En otros porque el uso de la superficie urbana es muy grande. Por ejemplo, en Disneylandia la recogida neumática. Entonces, claro, tú no te imaginas que estarás allá con tus niños o lo que sea y resulta que está pasando el camión de la basura metiendo ruido y los operarios ahí recogiendo la basura, ¿no? Entonces hay un sistema neumático, es lógico. Las grandes ventajas que puede tener el sistema neumático es evitar el transporte de camiones con el potencial ruido que pueden producir, los atascos que se pueden producir si la zona es de sea como pues ser la Ermida o la calle Castilla. Exacto, que es donde se implanta. Entonces dice, pues parece lógico en esas calles que sea importante. La comodidad también para los ciudadanos tienen los buzones y lo echan, sería parecido a los contenedores. Quizás el contenedor, bueno, luego hay que ver los impactos olorosos, etcétera, ¿no? Sí. Y los inconvenientes, pues lógicamente, bueno, pues sustituyes un coste de máquina, de camión y de operarios de conducirlo por otra central con unas máquinas de extracción de aire, que además luego ese aire hay que depurar, etcétera, ¿no? Y hay que mantener luego los buzones, etcétera. En el análisis de coste, pues el implantar una nueva solución tiene un coste importante. Después hay que hacer los análisis de explotación y ver cómo están. Pero desde un punto de vista de comodidad está claro, ¿no? Entonces, una solución es solo una... las alternativas hay que estudiarlas solo desde un punto de vista técnico-económico o también social y ambiental. Lógicamente hay que hacerlo con todo. Ambientalmente entonces, ahí, la solución es buena. Si se hace bien, como todas las soluciones, si se hacen correctamente. Claro, de ahí que siempre se ha insistido en esa campaña de información al ciudadano en cómo depositar. Sí, porque puede haber obstrucciones del sistema, puede haber en el momento averías, en el que se haga mal, que el ciudadano haga mal ese hecho problemas. De tirar la basura sin pleno. Pero también en el camión, porque si echamos, alguno ha echado hasta temas radiactivos, ¿no? Sí, pues claro. menudo lío se monta, ¿no? Exacto. O si echamos ahí productos explosivos, bien, pues, lógicamente todo tiene que tener sus cuidados. Y en este campo lo único es eso, pues es todo el sistema luego centralizado en un punto, con lo cual quitas todos los camiones en ese, luego a partir de ese punto sí puedes tener tus camiones, pero de una forma más sencilla, y luego los sistemas de máquinas de extracción y los sistemas de depuración de aire. Bueno, pues hemos visto otra perspectiva de este campo. Iñaki, muchas gracias por abrirnos un poquito la mente y el tema de la ingeniería ambiental, además la que se hace aquí, cómo funcionáis, ¿no? En los distintos aspectos. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias.